Hola, buenos días. Yo soy la doctora Torres Tejerizo. Hoy vamos a tratar la clase de estudios especiales de imágenes diagnósticas de la cátedra de cirugía B. Las imágenes diagnósticas son el conjunto de estudios que mediante la tecnología nos permiten obtener distintas imágenes del cuerpo humano. Son fundamentales para brindarnos herramientas en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes y sus patologías. El objetivo de la clase es poder conocer las herramientas que tenemos disponibles justamente para poder diagnosticar y proponer un tratamiento para las diferentes patologías, haciendo hincapié en las indicaciones y contraindicaciones de las distintas técnicas y sus ventajas y desventajas. La principal función de estos estudios es brindarnos información para llegar a un diagnóstico. Distintos tipos de estudios, los más comunes, la radiografía, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, hoy en día está ganando mucho terreno, y estudios más complejos como el PET-TC, la endoscopía y la biopsia percutánea. Estos son los estudios que vamos a tratar hoy. Hay algunos más, pero son mucho más complejos y de indicación mucho más precisa. La radiografía va a ser el primer método de imágenes que tratemos. Es un estudio de fácil acceso, donde los haces de rayos X emitidos desde un tubo de rayos pasan a través del cuerpo y se absorben en diferentes cantidades según la densidad del material a través del cual pasa. Esto se ve reflejado en un chasis, ¿sí?, que luego se revela y nos da las imágenes que finalmente vamos a ver nosotros. Los materiales densos como huesos y metales aparecen de color blanco, mientras que el aire, por ejemplo, aparecen de color negro. Las ventajas es que es de fácil acceso, está disponible en cualquier guardia y es un estudio económico. La desventaja es que utiliza radiación. Esto nos lleva a la principal contraindicación, que es el riesgo teratogénico y carcinogénico, por lo que ante la sospecha de embarazo o un embarazo en curso está contraindicado. Y las principales indicaciones son el estudio de los sistemas esqueléticos, respiratorio, gastrointestinal, urinario y cardiovascular. Acá podemos ver dos placas de abdomen, ¿sí?, en las cuales podemos ver que son dos placas de un abdomen agudo obstructivo. Fíjense los niveles centroabdominales, en el caso de una obstrucción del intestino delgado, en pilas de moneda, y los niveles más bien periféricos en el colon por una obstrucción más bien distal. Esto es importante porque en todas las guardias hay un aparato de radiografía y en todas las guardias nos puede llegar un paciente con un abdomen agudo obstructivo. Acá podemos ver dos placas de tórax, ¿sí? En una podemos ver un neumotórax, ¿sí?, y en la otra podemos ver un neumoperitoneo, también importante para el diagnóstico de abdomen agudo perforativo. La ecografía es un método de diagnóstico que utiliza ondas de sonido para producir imágenes. Estas imágenes son captadas por un transductor que pasa los datos a una computadora y nos devuelve la imagen en la pantalla. La principal ventaja de la ecografía es que no hemos demostrado efectos dañinos de realizarla, por lo tanto cualquier paciente puede ser sometido a una ecografía y cuantas veces sea necesario. Además, hay equipos hoy en día que son portátiles, por lo tanto es más fácil en algunos casos trasladar el equipo a una unidad cerrada para realizar el estudio a un paciente, por ejemplo, que esté en asistencia respiratoria y no pueda ser movilizado. Una de las principales limitaciones es que estas ondas de ultrasonido no se trasladan bien a través del aire o del hueso. Por lo tanto, la ecografía no nos va a ser útil para obtener imágenes de algunas regiones del cuerpo que tienen gases en su interior o que están ocultas por los huesos. Por ejemplo, para obtener imágenes del sistema nervioso central en un paciente adulto no nos va a ser redituable. Y una de las principales desventajas
es que es operador dependiente. Por lo tanto, un ecografista avanzado nos va a dar imágenes con mucho más detalle y mucho más datos que un ecografista que recién está iniciando su formación. Acá tenemos los ejemplos más comunes de una ecografía obstétrica, donde podemos ver el bebé desarrollándose dentro del útero, ¿sí? Después podemos ver patología ginecológica, por ejemplo, un quiste de ovario. A nivel abdominal nos permite ver claramente el hígado, la vesícula. Acá podemos ver una litiasis vesicular, ¿sí? Y otros elementos intraabdominales como los riñones, también se puede ver el vaso, se puede llegar a ver cualquier tipo de colección intraabdominal. La ecografía es de gran utilidad en la evaluación de pacientes de guardia, sobre todo pacientes con abdómenes agudos. En el caso de la apendicitis, podemos ver el apéndice con las paredes engrosadas, con un poco de líquido periapendicular, o en el caso de la colecistitis, ver una litiasis enclavada en el bacinete de la vesícula y las paredes de la vesícula engrosadas y con edema y líquido en su interior. Esto realmente es de gran utilidad para el médico de guardia. El problema es que no todas las guardias cuentan con un ecografista disponible y que nos pueda hacer el estudio. El ECOFAST es una técnica ecográfica para la evaluación del trauma abdominal cerrado. La principal causa de muerte en el trauma abdominal cerrado es el paciente con sangrado no detectado. Entonces este método lo que busca es la detección del líquido libre en la cavidad abdominal. Evalúa así 4 cuadrantes, que son el cuadrante superior derecho, donde podría llegar a localizar una lesión hepática, el cuadrante superior izquierdo con una lesión esplénica, el epigastrio para cualquier ruptura de los grandes vasos, la pelvis para ver si hay líquido libre, y también se puede usar a nivel pleural para ver los fondos de saco y detectar un derrame pleural que nos haría pensar en un hemotórax. La tomografía es otro estudio de imágenes muy utilizado, donde se basa en la emisión de rayos X. Estos son generados por un tubo especial que gira alrededor del cuerpo produciendo señales que son procesadas por una computadora. Esto genera imágenes en forma de cortes que luego el mismo programa las ordena y nos da imágenes tridimensionales también. Las ventajas es que las imágenes son mucho más exactas, es un método no invasivo, no provoca dolor, nos brinda imágenes mucho más detalladas, es un procedimiento rápido y bastante sencillo, y también tiene de ventaja que nos proporciona imágenes en tiempo real. Entonces vamos a verlo más adelante, pero sirve como guía para procedimientos mínimamente invasivos. La principal desventaja es que utiliza altas dosis de radiación, por lo que está contraindicado en pacientes embarazadas o con sospecha de estarlo, y también está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los contrastes iodados, ya que el contraste que se usa es yodo, y aquellos con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, justamente también por el uso del contraste. Otra ventaja que tiene este método de estudio es que el mismo sistema de imágenes nos permite modificar la ventana en base al sistema que queremos evaluar. Acá podemos ver el mismo estudio con una ventana que nos permite ver bien los planos periféricos y que existe un derrame pleural. Y acá podemos verlo con una ventana para pulmón. Fíjense que nos permite ver bien los lóbulos, las fisuras y la relación de este líquido con el pulmón y en qué lóbulo está más comprometido. La principal indicación de la tomografía es la evaluación de lesiones del sistema nervioso central. También es útil para evaluar lesiones a nivel intraabdominal. Por ejemplo, podemos ver y caracterizar conexiones intraabdominales, en este caso,
o lesiones tumorales, un tumor hepático, ver la relación con las estructuras vecinas. También nos permite ver lesiones aneurismáticas de los grandes vasos y lesión de órganos internos, por ejemplo, luego de un traumatismo abdominal cerrado, lesiones esplénicas o lesiones hepáticas. Vamos a seguir con la resonancia magnética. La resonancia hoy en día está tomando mucho más protagonismo en el estudio de los pacientes. A diferencia de la tomografía, no utiliza radiación, sino que utiliza campos magnéticos para alinear la magnetización de los núcleos de hidrógeno del agua del cuerpo. Todo esto es detectado por un software que manipula con otros campos magnéticos y así construye las imágenes del cuerpo. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona. Lo que es importante es que nos da imágenes más claras y mucho más detalladas de las distintas estructuras. Es importante que al no usar radiación, no es teratogénica, entonces se puede usar en pacientes embarazadas. Hay patologías propias del embarazo, como el acretismo placentario, donde el diagnóstico se confirma justamente con la resonancia. Utiliza un contraste que es el gadolíneo, que se puede usar en pacientes con alteraciones renales, entonces es más seguro, pero tiene como desventaja que es un estudio más caro, lleva más tiempo, el equipo generalmente es cerrado, aunque hoy en día hay algunos equipos abiertos, pero en pacientes claustrofóbicos también tenemos alguna limitación. Las indicaciones serían para evaluar algún órgano concreto, específicamente el cerebro, todo lo que es médula. Para algunas articulaciones es muy sensible para ver cartílago y ligamentos. La columna, el hígado, la vía biliar es un excelente estudio para poder evaluar todo lo que es vía biliar. Y hoy en día es de elección para estadificación de tumores de rectos, tumores ginecológicos y prostáticos. Las contraindicaciones de este estudio son los pacientes que tienen marcapasos, prótesis ferromagnéticas y una contraindicación relativa son los pacientes con claustrofobia. Acá tenemos una secuencia de una resonancia del abdomen donde podemos ver una lesión a nivel renal en las distintas secuencias que nos permite realizar el resonador. Cada una de estas secuencias nos da distintas características de la lesión y esto es lo que nos permite obtener imágenes tan específicas. Acá podemos ver una resonancia de pelvis con una paciente con una miomatosis uterina. Fíjense los focos de mioma. También sirve para hacer reconstrucciones de angioresonancia. La tenemos de los vasos del cuello, ¿sí? Y acá una angioresonancia del mismo tumor renal que veíamos anteriormente como trombosó los vasos. Por último, la colangioresonancia. Esta es una técnica que se le agrega a la resonancia donde se contrasta todo lo que es la estructura de la vía biliar. Entonces nos permite ver si hay alguna obstrucción en algún segmento, nos permite ver las litiasis y desde elección para todo lo que es patología quirúrgica de la vía biliar. Si uno ve una tomografía y una resonancia, al principio nos puede parecer que son similares, pero acá los vemos uno al lado del otro y podemos ver que la resonancia tiene imágenes mucho más nítidas, ¿sí? Mucho más anatómicas que la tomografía. Y las principales diferencias entre estas técnicas es que la tomografía utiliza radiación, es más rápida, es más silenciosa, son equipos un poco más económicos y tiene una menor resolución. En cambio la resonancia no utiliza radiación, pero es más lenta, la máquina es un ruido más fuerte, los equipos son mucho más caros, no se puede llevar elementos ferromagnéticos y tiene alta resolución espacial. Vamos a pasar ahora a los estudios un poco menos frecuentes de la medicina. El PET-CT es una técnica que combina la administración de radiofármacos con una tomografía. Lo que se hace es se inyecta al paciente
con un fármaco marcado con una sustancia radioactiva y luego se hace una tomografía para ver cuáles son las células que están metabólicamente activas que van a captar este radiofármaco. Acá podemos ver un PET-CT con un nódulo pulmonar, ¿sí? Vemos que en el scan normal las células que captan son las células del miocardio, las células cerebrales y la vejiga y los riñones por la excreción del contraste. Más allá de eso, acá tenemos nódulos calientes, se llaman, porque estamos viendo que captan el contraste. La principal indicación del PET-CT es poder evaluar sobre todo las recidivas tumorales, ver si un nódulo tiene características de malignidad, de recidiva. La ventaja entonces sería que evalúa no solamente el tamaño y la localización de lo que estamos estudiando, sino también la actividad metabólica. La desventaja es que utiliza fármacos radioactivos, es un método más invasivo y más complejo de realizar. La endoscopía es un procedimiento de diagnóstico donde el médico utiliza un endoscopio, que es este tubo flexible con una cámara en la punta, que se introduce a través de la boca o del ano para obtener imágenes directas del tubo digestivo. Podemos detectar la presencia de pólipos, de tumores, de divertículos, de sangrado, de obstrucciones, cuerpos extraños, cualquier alteración que haya en la luz del tubo digestivo. Es importante que el paciente tiene que tener una adecuada preparación del mismo para no tener restos ni alimenticios ni de materia fecal y debe ser sometido a una sedación, por lo tanto es un método invasivo. El intervencionismo por imágenes es una rama de la radiología que nos permite hacer tratamientos o concretar diagnósticos a través de punciones guiadas por las imágenes. Existen distintos tipos, pueden ser biopsias, por ejemplo, de un nódulo de tiroides, se pueden hacer por ecografía o biopsias de un nódulo hepático por tomografía, se pueden hacer drenajes, por lo que pasa a ser también un procedimiento terapéutico, el drenaje de un absceso intraabdominal, por ejemplo, y también se pueden hacer dilataciones percutáneas de la vía biliar o nefrostomías percutáneas. Todos estos procedimientos se hacen bajo visión de imágenes, generalmente ecografía o tomografía. Lo importante es que el paciente no tenga alteraciones de la coagulación y que haya una vía de acceso segura, es decir, que no haya ningún órgano que pudiera ser lesionado al ingresar a través de la pared abdominal a realizar el drenaje. Bueno, muchas gracias por la atención. A continuación les dejo una breve síntesis de la bibliografía consultada para la clase. Cualquier duda la planteamos en el teórico el viernes que nos corresponde.